Bien. Eh, la idea de la clase de hoy es continuar y terminar el tema fuentes del derecho del trabajo. Eh, Recuerden ustedes que nosotros hemos visto hasta ahora como fuentes del derecho del trabajo, en primer término, a la Constitución Nacional, como norma más importante del ordenamiento jurídico en general y del ordenamiento jurídico laboral en particular. Eh, En segundo término, vimos los tratados internacionales y lo que es la diferenciación entre tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que en ese caso esos tratados estaban en el mismo nivel que la Constitución Nacional, eh, y, eh, y aquellos tratados que no tienen jerarquía constitucional también por imperio de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía supralegal, es decir, están por debajo de la Constitución, pero al ser supralegal están por encima de las leyes. Entonces hicimos algunos comentarios con respecto a ese punto, y luego pasamos a las leyes como fuente del derecho del trabajo, y en la pantalla que ustedes, o sea, ustedes pueden advertir, pueden ver ahora, mencionamos algunas de las leyes laborales que son fuente del derecho del trabajo, entre ellas obviamente la ley de contrato de trabajo de 1974, con múltiples modificaciones desde 1974 para acá, incluyendo una última que no tendrá un mes, que es la que incorpora el artículo 102 bis a la ley de contrato de trabajo, incorporando en forma expresa la modalidad de teletrabajo como una modalidad del contrato de trabajo. Eh, no estaba en forma expresa, ahora está contemplada en forma expresa en la ley de contrato de trabajo. Bueno, y hasta acá habíamos llegado en la clase pasada. Eh, Ahora, cuando nosotros hablamos de ley o leyes como fuente del derecho del trabajo, nos vamos a encontrar con un supuesto muy particular, que es el supuesto de los denominados estatutos profesionales. Eh, ¿Y qué son los estatutos profesionales o esto que se denominan estatutos profesionales? Son leyes también, al igual que las que vimos en la pantalla anterior, es decir, igual que la ley de contrato de trabajo, igual que la ley de jornada de trabajo, igual que la ley de accidente de trabajo, en fin, de todas las leyes que vimos en la pantalla anterior. Pero digamos, los estatutos profesionales se van a caracterizar o van a tener una particularidad. Son leyes laborales, al igual que las que estaban en la pantalla anterior, pero son leyes laborales especiales. Es decir, a diferencia de la ley de contrato de trabajo, que es una ley laboral de carácter general porque se aplica a todos los trabajadores que trabajan en relación de dependencia, salvo las exclusiones previstas en el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo. Este es un artículo importante que ustedes tienen que tener en cuenta porque el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo determina lo que jurídicamente se denomina el ámbito de aplicación de la norma, que quiere decir a quién se le aplica y quiénes están excluidos. Esa ley de contrato de trabajo es una ley laboral porque regula las relaciones de trabajo, pero es una ley laboral de carácter general, porque tiene vocación de ser aplicada a la generalidad de las relaciones laborales, por lo menos las que se aplican en el ámbito del sector privado. Ahora bien, al lado de esa ley general existen estos estatutos profesionales que son leyes laborales especiales. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades que tienen una ley laboral especial diferente a la ley de contrato de trabajo. ¿Cuáles son esas actividades que tienen? Porque no es que todas las actividades tienen leyes especiales, sino algunas tienen leyes especiales.
¿Cuáles son esas actividades que tienen eh, leyes laborales especiales? Hola, ahí está. Perdón, no sé, no es que se silenció. Yo toqué, me muteé, como se dice ahora. Había tocado algo que no sabía qué y me había silenciado el micrófono. Bueno, ahora se escucha. Se escucha ahora, ¿no? Sí, sí, profe, Sí, se profe, se escucha. escucha bien. Bueno, perfecto. Eh, bueno, entonces algunas actividades, eso es lo que le quería decir, tienen estatutos. No, y lo que le contestaba creo que Macarena era porque se perdía el... No, el tema pasantías y becas no, porque el tema pasantías y becas... eh, les decía que el tema pasantías, pasantías y becas no tienen que ver con el derecho del trabajo, es decir, se supone que un pasante o un becario está fuera del derecho, está fuera del derecho del trabajo. Pasante y becario fuera del derecho, fuera del derecho del trabajo. Entonces, pero sí hay algunas otras actividades, vamos a mencionar algunas que tienen una actividad especial y por ejemplo acá vemos la primera. La ley 20.160, si es que no veo mal, que marca el tema de los futbolistas profesionales. Yo no sé si ustedes saben, pero los futbolistas profesionales se consideran trabajadores en relación de dependencia. Eh, Esto fue producto de una larga lucha de los, bueno, de los futbolistas, allá una huelga muy conocida en la década del 70, puntualmente en el año 1975, peleando por esta circunstancia, por por este tratamiento legal a esa relación jurídica. Fue una huelga muy importante porque aquellos que les interese el fútbol, eh, fundamentalmente supongo yo los que deben ser hinchas de River. Bueno, River ese año se coronó campeón después de muchísimo tiempo que no salía campeón y el día que tenía que, o uno del día que se definía la posibilidad de salir campeón, River jugó con un equipo de amateurs, digamos, porque justamente los futbolistas estaban en una huelga, ¿no? Bueno, como consecuencia de toda esta circunstancia, en definitiva, hoy por hoy, los futbolistas profesionales son considerados trabajadores en relación de dependencia, pero es bastante claro que la ley de contrato de trabajo sería una norma que no se adecuaría a esa actividad y por lo tanto los futbolistas profesionales se rigen por la ley 20.160, tienen una ley laboral especial, es decir, son considerados trabajadores en relación de dependencia y tienen una ley laboral especial. Eh, Perdón, acá tengo, yo no sé si esto me quedó de viejo, este mensaje que tengo en el chat, pero dicen que se cortó la llamada, esto está saliendo bien, o yo no sé si esto quedó pendiente de cuando... Ah, bien, perfecto, bien, bárbaro. Bueno, entonces, futbolistas profesionales, entonces uno de los supuestos que tienen una ley laboral especial, que es un estatuto profesional. Bueno, los viajantes de comercio, ley 14.546, tienen un estatuto particular, un estatuto profesional específico. Fíjense ustedes que si ustedes ven por el número de ley, muchos de estos supuestos son incluso anteriores, en general anteriores a la ley de contrato, a la ley de contrato de trabajo.
Eh, Docentes particulares, ley 13.047. Hablamos de docentes particulares porque estamos hablando de docentes que prestan servicios en el ámbito de la actividad privada. Los docentes que prestan servicios en el ámbito de la actividad pública, obviamente tienen un estatuto del docente municipal en cada una de las provincias, pero eso está fuera de la órbita del derecho del trabajo y eso se rige por el derecho administrativo. Por esa diferenciación que nosotros hicimos al principio, al principio de la clase, ¿no? Sobre estas relaciones que estaban fuera de la órbita del derecho del trabajo. Ahora bien, el docente que presta servicios para una institución privada tiene una ley especial que es la ley 13.047. Hago una aclaración con respecto a estas leyes. No todas las leyes que nosotros vamos a ver, todos los estatutos que nosotros vamos a ver, regulan toda la actividad laboral. Es decir, puede ser que regulen ciertos aspectos, y bueno, en aquellos aspectos que no estén regulados por el estatuto, se aplicará obviamente la ley de contrato de trabajo. Bueno, la ley 12.981, el estatuto de los encargados de casa de renta. Si ustedes, algunos de ustedes tienen la suerte o la desgracia de vivir un edificio de propiedad horizontal constituido como consorcio, el encargado del edificio tiene, obviamente es un trabajador, pero tiene un régimen legal especial, que tiene un periodo de prueba más corto que la ley de contrato de trabajo, pero que tiene una protección contra el despido más intensa, más extensa, más amplia que de la ley de contrato de trabajo. Entonces tienen un estatuto profesional especial, los periodistas profesionales también, ley 12.908. Fíjense por los números de leyes que estamos viendo todas las actividades que tiene la ley antes de la ley de contrato de trabajo. Después los empleados administrativos de empresas periodísticas tienen un decreto ley del año 46, creo que dice, 45, 13.849, que después fue ratificado por el Congreso, que tienen también los empleados administrativos de empresas periodísticas un estatuto profesional especial. Bueno, ya los empleados, el personal de la industria de la construcción, la ley 22.250, todos los trabajadores que prestan servicios para, que es personal de construcción, tienen un régimen especial, diferente al de la ley de contrato de trabajo. Y también tenemos el caso de los trabajadores agrarios, la ley 26.727. En su momento tenían el viejo estatuto del peón rural, bueno, hoy tienen, bueno, después en la época de la dictadura tuvieron una ley, también otra ley especial, y en la actualidad tienen una ley especial, un estatuto especial, que es la ley 26.727, bueno, obviamente en atención a las características de la actividad que se presta en el campo. La ley 27.155, la ley que bueno, regula la actividad de los guardavidas, tanto en la actividad pública como en la actividad privada, y por lo tanto es un estatuto profesional fuente del derecho del trabajo. La ley 23.947, que es un estatuto especial, un estatuto profesional que regula la actividad en relación de dependencia de los peluqueros. Bueno, bueno, acá también faltaría, que no sé por qué razón no lo puse en el PowerPoint, lo que tiene que ver con lo que se denominaba personal, digamos, empleadas domésticas o empleados domésticos, y que hoy la ley denomina como personal de casas particulares. Bueno, todo ese personal tienen un estatuto especial, que por supuesto, o estatuto especial o estatuto profesional, que son leyes, insisto, son leyes laborales, pero a diferencia de la ley de contrato de trabajo, está acotada a un sector particular. En general, debo decir que todas estas normas que están acá, en general son más favorables en términos de beneficios que la ley de contrato de trabajo.
quizás de los textos que tienen en pantalla, la excepción podría ser el régimen del personal de la industria de la construcción, que tiene un régimen de despido libre o de terminación del contrato de trabajo sin indemnización. Eh, Están equiparados lo que nosotros conocemos como despido con causa o despido sin causa. Entonces, bueno, es un régimen, obviamente, que en atención a las particularidades de esa industria tiene un, un tratamiento legal especial que es menos favorable para el trabajador a la hora de la terminación del contrato que la ley de contrato de trabajo, pero bueno, salvo este caso, el caso de las empleadas de casas particulares también, general tienen un nivel de beneficios menor que el previsto en la ley de contrato de trabajo, yo diría que el resto de las normas son normas que son más favorables que la ley de contrato, la ley de contrato de trabajo. Y que, sí, perdón, yo sí, sí, estoy grabando, ¿eh? A mí me parece que sí, a ver. Sí, 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 se está grabando. Igual hacen bien, eso me tienen, eso hacen bien siempre en hacerme acordar y que estar atento con eso, porque bueno, a veces me olvido y bueno, es una picardía que no quede grabada que no quede grabada la clase. Bueno, hay algunas actividades que realmente justifican tener un régimen legal especial. El caso de los futbolistas es una cosa profesional, es una cosa que es evidente, es decir, no podría un futbolista profesional, no sé, imagínense Carlos Tevez, llega el domingo, el día del partido, cuando se juegan los partidos, y que dijera, llega el domingo y dice, bueno, no, hoy no trabajo, el día del partido, no, hoy no trabajo porque la ley de contrato de trabajo dice que no se trabaja los días domingos, es decir, sería totalmente inadmisible y compatible ese régimen legal de la ley de contrato de trabajo con la actividad de un futbolista profesional. Entonces ahí claramente la actividad justifica tener una legislación especial. El resto de las actividades, evidentemente, especialmente en aquellas que aumentan el nivel de beneficio, bueno, son conquistas sociales que en algún momento obtuvo un sector determinado y que consiguió plasmarlo en una ley. Muchas de estas leyes eran cuando no existían los convenios colectivos o por lo menos no estaban reconocidos legalmente como tales. Entonces, bueno, un sindicato tenía algún tipo de poder y conseguía plasmar un régimen laboral especial en una ley especial. Durante mucho tiempo los empleados bancarios, por ejemplo, tenían un estatuto profesional especial, pero después que tenían un régimen especialmente en materia de terminación del contrato de trabajo, porque el empleado bancario, estoy hablando de la banca privada, no podía ser despedido sin causa por el banco. ¿Sí? Si un banco quería despedir a un trabajador, lo tenía que hacer con causa o no tenía posibilidades, y si lo despedía sin causa, le tenía que seguir pagando el sueldo hasta el momento en el cual ese trabajador se jubilase o estuviese en condiciones de jubilarse. Imagínense ustedes que los bancos habían puesto el grito en el cielo por este régimen y bueno, consiguieron en la década del 60, en la época de la dictadura de Onganía, que la Corte de ese momento declarara inconstitucional el régimen del Estatuto de los Bancarios, en un caso de Luca contra Banco Francés, y después en la otra dictadura, la última, en la dictadura del 76 al 83, consiguieron que la dictadura derogara el estatuto del personal bancario. Cuando se restablece la democracia, ya en diciembre del año 83, el sector bancario, el sindicato, consiguió que el Congreso aprobara una ley restableciendo la vigencia del estatuto de los empleados bancarios, pero el Poder Ejecutivo Nacional vetó la ley, es decir, la observó y no la hizo entrar en vigencia. Evidentemente funcionó el lobby de los bancos, evitando la entrada en vigencia de esta ley, de manera tal que hoy en la actualidad el personal bancario se rige por la ley de contrato de trabajo y por el convenio colectivo. Pero
no rige el estatuto de los bancarios, que en un momento, insisto, tenían un estatuto especial en una época donde además el sindicato de los bancarios era un sindicato muy poderoso. Bueno, vamos a detenernos y salir de la ley como fuente del derecho del trabajo y nos vamos a detener un poquito en el tema de los convenios colectivos. Bueno, les abro la pregunta a ustedes. Qué son los convenios, qué son los convenios colectivos de trabajo? A ver, los escucho o los leo si no puede, no tiene la posibilidad de habilitar el audio. Adelante, alguien vi que se conectó. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Muy bien. Para mí el convenio depende de la actividad. Capaz que la ley de contrato de trabajo no puede estar por debajo, o sea, el convenio al revés, el convenio no puede estar por debajo de la ley del contrato de trabajo, pero sí por encima, dando más beneficios, y depende de la actividad de cada rubro, es que el convenio. Bien, No sé estamos, si me... sí, estamos totalmente de acuerdo. Acá me dice contratos específicos de la actividad con más beneficios para los empleados que la LST. Bueno, también podemos estar de acuerdo. Ahora, si yo, bueno, efectivamente, ¿no? Es decir, bueno, y como acá bien lo han señalado, eh, el convenio colectivo, bueno, nosotros algo vimos cuando vimos el tema de principios, ¿no? El convenio, y efectivamente es como ustedes están señalando, el convenio colectivo es un acuerdo entre la organización sindical y la representación empresaria, y ese convenio colectivo, no sé si alguien se conectó el micrófono, pues yo veo la mitad de las cosas que pasan en la pantalla. A ver, Sí, profe, yo, dale, ¿se escucha? perfecto. No, que iba a decir justamente eso, que es el acuerdo firmado entre los representantes de los trabajadores y el empresario o los que los representan ellos mismos. Perfecto, bueno, exactamente, exacto, es un acuerdo entonces, eh, y este acuerdo tiene la característica de que tiene fuerza normativa, es decir, tiene fuerza obligatoria para aquellos que están comprendidos dentro de las disposiciones del convenio colectivo, es decir, que juega como si fuera una ley en sentido material, pero es una norma pactada, es decir, es una norma acordada entre partes que tiene este efecto. Es por eso hay, bueno, las leyes que regulan cómo deben celebrarse los convenios colectivos de trabajo son las leyes 14.250 y 23.546. La ley 14.250 es una ley de del año 52, del año 53, estamos hablando del segundo gobierno de Perón, que sanciona esta ley, o sea que es una ley histórica, que por supuesto ha tenido épocas de vigencia y épocas de suspensión, porque en la época, muchas que tuvimos hasta el año 83 de interrupción de del régimen constitucional, bueno, tuvo también en buena medida suspendida la vigencia de esta ley. Porque digamos, los convenios colectivos de trabajo parten del requisito de la posibilidad de actuación sindical, es decir, si no hay actuación sindical, resulta imposible pensar en la posibilidad de celebrar convenios colectivos de trabajo. Entonces, bueno, tuvo muchos periodos de no vigencia, pero ya con el restablecimiento de la democracia, la ley 14.250 se restableció en su vigencia y por supuesto tiene algunas modificaciones importantes con respecto a ese articulado, la última del año 2004, y la ley 23.546 que establece las normas de procedimiento para la negociación colectiva. No sé si alguien conectó el micrófono porque alguien quiere decir algo. Bueno, por eso hay un autor italiano, Carneluti. Esto no, la verdad que visto de ser original porque lo dicen todos los profesores de Derecho del Trabajo y está en todos los libros. No es que
no es que voy a traer una expresión novedosa, porque si en algo no voy a ser novedoso en citar a este autor, pero cuando caracteriza el convenio colectivo, la verdad que tiene una frase feliz, porque la repite todo el mundo, más allá de que alguno la pueda prohibir, que es dice que el convenio colectivo de trabajo es un híbrido que tiene cuerpo de contrato y alma de ley. Porque justamente en ese convenio, en ese instrumento, en esa fuente del derecho del trabajo, se combina, por un lado, el aspecto contractual, porque hay una negociación entre privados, digamos, por eso alguno de ustedes, yo veo cada vez peor, ¿no? Que creo que es Paola, ¿no? O Paula, la que escribió, que me habla de un contrato. Bueno, tengo visitas acá en la clase, ¿no? Estas son las cosas de dar clases en el domicilio particular. A ver. Entonces les decía, tiene un doble, digamos, sí, tenemos un nuevo integrante de la clase. Este sabe serio, un nuevo integrante de la cátedra. Entonces le decía que el convenio, digamos, tiene esa fase contractual, y por el otro lado podemos decir que tiene también alma de ley, porque una vez que se cumplen con ciertos pasos, ese convenio colectivo de trabajo tiene, bueno, se aplica como una ley, digamos, ¿no? Tiene que ser más favorable, bueno, un poco lo que estuvieron planteando ustedes. Bien, entonces, un tema importante con respecto a este acuerdo, porque ustedes, por ejemplo, es muy importante saber quiénes son los que pueden firmar, porque en realidad no es cualquier representante sindical que en el derecho argentino puede firmar un convenio colectivo de trabajo, sino tiene que ser la asociación sindical que cuenta con la personería gremial. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento jurídico argentino hay una distinción, y en el régimen de relaciones laborales en la Argentina hay una distinción entre asociaciones sindicales que tienen personería gremial y aquellas que están simplemente inscritas. Es decir, toda entidad sindical, si quiere funcionar como tal, debe inscribirse en el Ministerio de Trabajo y obtiene la simple inscripción. Pero, para poder celebrar un convenio colectivo de trabajo, y para poder realizar ciertas actividades, se requiere algo más, que es la denominada personería gremial. La personería gremial la otorga el Ministerio de Trabajo, y es el reconocimiento que hace el Estado que esa entidad sindical es la más representativa en un ámbito determinado. En general, los grandes gremios, las grandes organizaciones sindicales que ustedes ven en los diarios, o ven los líderes o jefes o secretarios generales de esas organizaciones sindicales, en general son todas entidades que tienen la personería gremial. No sé, ustedes piensen en cualquier sindicalista, líder de un sindicato más o menos famoso, y en general son todas entidades que tienen la personería gremial. Pero, digamos, hay algunos sectores donde hay conflictos. Por ejemplo, se me ocurre ahora en el caso de los trabajadores del subte, por ejemplo. En el caso de los trabajadores del subte tienen un sindicato que está constituido, que normalmente en los diarios salen como los metrodelegados, ¿no? Pero que en rigor estos metrodelegados impulsaron la constitución de una entidad sindical. Hay una entidad sindical que obtuvo la simple inscripción, pero nunca pudo obtener la personería gremial, es decir, el reconocimiento del Estado
como la entidad más representativa. ¿Por qué no la pudo obtener? Bueno, obviamente hay razones políticas en esa circunstancia, y porque preexiste un gremio con personería gremial que es la UTA, es la Unión Tranviarios Automotor, cuya personería gremial alcanza no solamente el transporte de corta, media y larga distancia a través de ómnibus o colectivos, sino también abarca, por lo menos hasta el momento, esa personería gremial, la representación de los trabajadores de subte. Entonces, dije bien, de subte. Entonces, desde el punto formal y desde el punto legal, solamente puede celebrar un convenio colectivo de trabajo en representación de los trabajadores, la asociación sindical con personería gremial, no la asociación sindical simplemente inscrita, no los delegados, no el cuerpo de delegados, no la comisión interna. Por eso les hacía esta diferenciación, que cuidado, que no los representantes sindicales, sino tiene que ser este sindicato que tiene esa aptitud determinada. Desde el punto de vista empresario, bueno, acá la cosa difiere porque acá no hay una ley que regule cómo se constituye la parte empresaria, entonces puede haber una o varias cámaras empresarias que representen al sector empresario, o incluso puede tratarse de un empleador en forma individual o de un grupo de empleadores. Obviamente depende el ámbito de aplicación que va a tener ese convenio colectivo. Si la asociación sindical celebra, con personería gremial, celebra un convenio colectivo con un empleador particular, el ámbito de aplicación no puede exceder esa empresa. Pero si el acuerdo se celebra como normalmente se hace en la Argentina, con una o más cámaras empresarias, ese convenio colectivo va a abarcar a toda la actividad que está representada, por un lado, por el sindicato con esa personería gremial y por el otro lado, por la representación empresaria. En el derecho argentino, además, para que ese sindicato tenga, mejor dicho, ese acuerdo tenga esa fuerza de ley, requiere la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, que obviamente el Estado acá en toda esta, por más que es un acuerdo entre privados, el Estado no se desentiende de lo que ocurre en esta negociación e interviene mediante el acto de la homologación. El artículo 4 de la ley 14.250 que ustedes tienen en pantalla marca cuáles son los presupuestos o cuáles son los requisitos para que se homologue ese convenio colectivo, y es que la convención colectiva no contenga, dice, cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general. Cuando se habla de cláusulas que no violen normas de orden público, evidentemente esto se está refiriendo a, bueno, que tiene que respetar este piso que ustedes muy bien señalaron, en términos de que no puede perforar el nivel de derechos mínimos que reconoce la ley de contrato de trabajo, pero por otro lado, bueno, también ese control ministerial, ese control estatal, comprende el contenido de las cláusulas, porque eventualmente podría considerar que alguna cláusula pudiese afectar el interés general y entonces podría el Ministerio de Trabajo no homologar. Debo decir que en realidad cuando se puso esta cláusula, en general estuvieron pensando en el aspecto económico del convenio colectivo y puntualmente en la cuestión salarial, porque históricamente ha habido alguna suerte de tensión en este punto, o de atención, si ustedes quieren, por parte del Estado, porque lamentablemente Argentina ha convivido prácticamente en todos estos años con el fenómeno inflacionario, y entonces lo que se pueda pactar en una convención colectiva en materia salarial, bueno, en una situación de inflación podría llegar a afectar bueno, una política económica, entonces, de un gobierno determinado. Entonces, en general, por esa razón el Estado es que se reserva esa potestad de eventualmente no homologar un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Es decir, que va más allá de lo que es un control de legalidad
y de control de pisos legales, sino que además podría no homologar, aludiendo a que esas normas pudiesen afectar el interés general. Bueno, a ver, esto no sé lo... Bueno, esto lo paso porque hubo un fallo de hace unos días donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Ademus contra Municipalidad de Salta, es de ahora, es de septiembre de este año, ratificó la constitucionalidad de la norma que limita la firma y la negociación del convenio colectivo en la asociación sindical con personería gremial, pero bueno, esto lo menciono simplemente al pasar. Bueno, un tema importante que marca el artículo 4 de la ley 14250, o sea, el mismo artículo que dice cuáles son los presupuestos para acceder a la homologación, que marca que si el convenio colectivo de trabajo se negocia al nivel de empresa, porque a ver, en general en el sistema de relaciones laborales en la Argentina rigen los convenios de actividad, es decir, convenios que abarcan a toda una actividad determinada. No sé, ejemplo, el convenio 130/75, o sea, los convenios tienen un número y el /75 implica que este convenio fue homologado en 1975. Entonces, el convenio 130/75 es el convenio de la actividad comercio. Entonces, imagínense que ese convenio colectivo es un convenio de actividad y que abarca a todos los comercios en toda la República, a toda la actividad comercio de la República Argentina. Así que hay millones de trabajadores que están abarcados por ese convenio colectivo. No sé, desde un supermercado, de una cadena de supermercados, hasta la empresa más modesta, digamos, ¿no? El comercio más modesto. Están la empresa, el comercio y los trabajadores alcanzados por ese convenio colectivo. Pero la ley admite la posibilidad que se celebre, y además las organizaciones sindicales están constituidas como sindicatos de actividad. No sé, pensemos en la UOM, pensemos, bueno, en el propio Sindicato de Empleados de Comercio, en UTEDIC, en entidades deportivas y civiles, en los bancarios, en fin, todas, en general, el sistema de relaciones laborales en la Argentina, bueno, está organizada en función de sindicatos de actividad que normalmente negocian convenios colectivos al nivel actividad. Pero la ley permite, en el artículo 4 de la ley 14250, la celebración de convenios colectivos de trabajo de empresa, es decir, un convenio colectivo que rija en una empresa determinada, y en ese caso el artículo 4 libera de la obligatoriedad de la homologación. Lo que la ley marca es que en esos casos basta la registración del convenio colectivo, es decir, el suministrar el convenio colectivo a la autoridad de aplicación, al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo lo registra, le da un número y no se requiere la homologación, sin perjuicio de que cualquiera de las partes puede pedir la homologación. Ahora, sin perjuicio de esto, en general la práctica indica, por lo menos en la que a mí me ha tocado intervenir, que los actores sociales, aun cuando negocian a nivel de empresa, quieren la homologación. De las dos partes, del sector sindical y del sector empresario. Sí, yo he trabajado durante mucho tiempo, he asesorado a un sindicato que representaba a los trabajadores profesionales, a los trabajadores con título universitario de la actividad eléctrica. Bueno, y ese sindicato, que convivía con otros sindicatos, como por ejemplo el sindicato de Luz y Fuerza, cuando celebraba el convenio colectivo, se celebraba un convenio colectivo en cada una de las empresas eléctricas, en las distintas facetas de la actividad eléctrica. Y bueno, yo por más que le dijera, pero mirá que el artículo 4 dice que no es necesario, este artículo que tienen acá, bueno, pero ellos, la entidad sindical a la cual yo representaba, pero también el sector empresario, y querían la homologación, digamos, ¿no? Sin perjuicio que no es obligatorio y basta con la
con la registración. Bueno, sí, acá me están mencionando algunos líderes sindicales, y bueno, está la actividad, la actividad gastronómica también, bueno, tema docente que aparece acá, es toda una historia, estamos hablando en ese caso de sindicatos de la actividad pública, digamos, ¿no? Actividad privada tienen un sindicato que es SADOT, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, creo que se llama, pero bueno, son sindicatos de actividad y que tienen todos ellos la personería gremial. Ahora bien, este acuerdo entre estos actores sociales, y una vez que está homologado por el Ministerio de Trabajo o registrado en el caso de los convenios colectivos de trabajo de empresa, ¿qué efectos tiene? Bueno, básicamente tiene dos efectos. Uno ya lo mencioné, el efecto normativo. El convenio colectivo tiene fuerza equiparable a una ley, es decir, a mí no me cumplen la cláusula tal del convenio colectivo, yo puedo ir a la justicia y reclamar a ese empleador que no me pagó lo que marca el convenio colectivo tal. Y el juez la tendrá que aplicar como si fuese, en la medida que no haya ninguna violación legal, etcétera, etcétera, lo tendrá que aplicar como si fuese la ley de contrato de trabajo. Es decir, tiene un efecto de norma jurídica, pues hablamos de normativo. En general, en todos los ordenamientos jurídicos, la convención colectiva de trabajo tiene este efecto, porque el Estado reconoce, en definitiva, la eficacia de estos acuerdos. Pero hay un caso muy particular, que es el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, que los convenios colectivos de trabajo no tienen efecto normativo si no se consideran como un acuerdo de caballeros. Es decir, yo no puedo ir a un gentleman agreement, digamos, ¿no? Es decir, yo no puedo ir a tribunales invocando esa norma porque es un pacto, es un acuerdo de caballeros, que si se viola, le da libertad a las partes para poder ejercitar las medidas de acción directa en el plano colectivo, digamos, ¿no? No sé, el sindicato podría ir a la huelga si no se cumple lo pactado. Ahora, imagínense que eso no podría funcionar en Inglaterra, pero esto acá sería imposible, porque acá no se cumplen no se cumplen las leyes, no se cumplen las normas, menos se va a cumplir un acuerdo de caballeros. Es decir, esto sería totalmente inviable. Muchos de los convenios colectivos en muchas disposiciones, por más efecto normativo que tienen, la práctica no se aplican o no se terminan de aplicar. Entonces, ustedes imagínense si en nuestro derecho eso tuviese un acuerdo de pacto de caballeros, nadie cumpliría nada, digamos, ¿no? Así que bueno, eso sería impensable. El efecto que tiene nuestro ordenamiento jurídico es el efecto normativo. Pero además del efecto normativo, tiene un efecto que nosotros vamos a denominar erga omnes. Erga omnes es una expresión en latín que quiere decir contra todos los hombres, ¿no? Y que la traducción, podemos hablar de eficacia personal general. ¿Por qué razón? Porque este convenio colectivo se va a aplicar a todo el universo de trabajadores de esa entidad sindical, estén afiliados o no a la entidad sindical que pacta el convenio colectivo. Es decir, yo puedo no estar afiliado al sindicato de empleados de comercio, por ejemplo, porque no me gusta, porque no quiero que parte de aportar con mi cuota sindical a ese sindicato, porque no me gusta el dirigente que lo conduce, por las razones que sea. No me quiero afiliar. No me afilio, eso forma parte de mi libertad sindical. Ahora, el convenio colectivo de trabajo que pacte esa entidad sindical, por esta eficacia personal general, se aplica no solamente a los trabajadores afiliados a la entidad sindical pactante, sino también a aquellos que no son afiliados. Por eso hablamos de eficacia personal general o de efecto erga omnes. Lo mismo ocurre del otro sector, del sector empresarial. Porque yo de repente puedo no estar adherido a la Cámara Empresaria que firmó el convenio colectivo de trabajo, pero si esa Cámara Empresaria, según el Ministerio de Trabajo, tiene la representación de la actividad, pues por más que yo no esté afiliado a la entidad empresarial pactante, a mí se me va a aplicar como empresa y estoy obligada a cumplir las disposiciones de ese convenio colectivo de trabajo, que en definitiva tiene efecto normativo de norma jurídica como si fuese una ley, y además tiene este efecto general o esta eficacia personal general, efecto erga omnes, porque se aplica a trabajadores y empleadores que estén
con prescindencia de que estén afiliados a la entidad pactante de ese convenio colectivo de trabajo. Hago una aclaración importante, porque quizás este PowerPoint en alguna cosa, uno después cuando lo va pasando, siempre le encuentra algún defecto, ¿no? Y hago esta aclaración. Nosotros hablamos como fuentes del derecho del trabajo a los convenios colectivos. Y, por ejemplo, recién mencionamos el convenio 130/75. Ahora, obviamente un convenio bastante antiguo, como podrán ver, estamos en un convenio del año 75, y la mayoría de ustedes, no habían nacido, por no decir todos, no habían nacido cuando se celebró este convenio colectivo de trabajo. Ahora, además de los convenios colectivos de trabajo como fuentes del derecho, están lo que nosotros vamos a denominar acuerdos. ¿Por qué? Porque obviamente desde el año 75 para acá las entidades firmantes de ese convenio colectivo de trabajo han celebrado acuerdos, múltiples acuerdos. Cuando un sindicato dice, bueno, cerró la paritaria y el aumento del año tal es tanto por ciento. Normalmente ese aumento se pacta en un acta, en un acuerdo. Ese acuerdo es fuente del derecho igual que el convenio colectivo, porque eso es obligatorio y tiene los mismos requisitos para su vigencia y los mismos efectos que el convenio colectivo de trabajo. Es decir, tiene que ser firmados por quienes firmaron ese convenio colectivo de trabajo, es homologado por el Ministerio de Trabajo o registrado en los casos que esté permitido y tiene los efectos normativos y efectos erga omnes. Y tiene un número que también le da el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un convenio? Ustedes miran, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el convenio colectivo y un acuerdo? Bueno, el convenio colectivo, la diferencia que tiene es que abarca toda la relación laboral de la actividad. Entonces está regulada la jornada, los aspectos, el tema de los adicionales, si hay ropa de trabajo o no, bueno, en fin, ustedes, este es un buen ejercicio que yo les recomiendo. Metan en el Google, pongan convenio colectivo de la actividad donde ustedes estén trabajando, o cualquiera, y léanlo el convenio a ver cómo es, qué es lo que dice, y bueno, está regulado, digamos, toda la actividad, todas las relaciones laborales de la actividad. En cambio, el acuerdo abarca un punto determinado. Si no se modifica el convenio colectivo de trabajo, sino que abarca un punto determinado, por ejemplo, un aumento salarial. Es decir, las partes tienen que pactar la pauta salarial del año 2020, y esto no quiere decir que van a renegociar todo el convenio colectivo. No, lo que van a hacer es van a acordar, bueno, el aumento de este año va a ser del tanto por ciento, o se fija un adicional X o lo que fuese. Entonces, eso se plasma en un acta acuerdo o en un acuerdo. Ese acuerdo se homologa por el Ministerio de Trabajo y tiene estos efectos que estamos mencionando acá, y por supuesto que también estos acuerdos son fuente del derecho del trabajo, aunque no estaba en el cuadro originario que nosotros habíamos planteado en ese sentido. Así que bueno, quiero hacer esa aclaración que me parece importante. Bueno, volvemos un poquito al tema de la, bueno, no, esto lo vamos a pasar, no los quiero complicar con esto. Bueno, veamos algunas cosas con respecto a la vigencia del convenio colectivo, es decir, hasta cuándo rige el convenio colectivo. Bueno, en principio, uno de los requisitos que tiene el convenio colectivo para que sea homologado, un requisito formal, es que tiene que establecer un plazo de vigencia. ¿Por qué plazo va a regir ese acuerdo? Pero la legislación argentina, siguiendo otros ordenamientos jurídicos, plantea y establece lo que se denomina la ultraactividad de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo. A ver, ¿alguien tiene idea de qué se trata, de qué se trata esto? ¿Qué es la ultraactividad de las cláusulas del convenio colectivo? ¿O el efecto ultraactivo? ¿O el efecto ultraactividad del convenio colectivo? Bueno, acá me contestan con un no categórico. A ver, alguien que pueda tener alguna idea con respecto a esto.
Bueno, el silencio. Ahí. Bueno, el efecto ultraactividad lo que implica es la vigencia del convenio colectivo más allá del plazo pactado. Es decir, el convenio colectivo se pacta por 2 años, supónganse. Y el efecto ultraactividad dice, bueno, este convenio colectivo va a regir más allá del plazo de vigencia, más allá del plazo pactado, hasta tanto las partes celebren un nuevo convenio colectivo de trabajo. Entonces, hasta que las partes no celebren un nuevo convenio colectivo, el convenio colectivo rige. ¿Rige por qué cuestión si tiene un plazo de vigencia? Por el efecto ultraactividad. De más está decirles que el convenio 130/75 que mencioné recién está recontra vencido. No sé, creo que lo pactaron por 2 años, no me acuerdo ya por cuánto tiempo, pero lo pactaron por un tiempo corto y sigue rigiendo en la actualidad. ¿Por qué sigue rigiendo? Por el efecto ultraactividad, porque en definitiva los firmantes de ese convenio colectivo de trabajo nunca se sentaron a renegociar ese convenio colectivo. Entonces rige el convenio colectivo, por supuesto con actualizaciones, porque hay acuerdos salariales, desde ya obviamente, pero el cuerpo del convenio colectivo rige y sigue rigiendo por el efecto ultraactividad. Por supuesto que esto trae varias complicaciones, porque ustedes imagínense que las categorías que están definidas en el convenio colectivo, y algunas están totalmente desactualizadas, ¿no? No sé, yo no me acuerdo exactamente, pero creo que cuando uno tenía que encuadrar a un trabajador que hace el call center, iba al convenio colectivo y se encuentra con, no sé, telefonista 2 líneas, telefonista 3 líneas, pero claro, estaba pensado en cómo eran las comunicaciones telefónicas hace, no sé, 40 años atrás, no estaba. Entonces, bueno, eso genera obviamente varios inconvenientes. Y bueno, pero esto es lo que ocurre, digamos, en la actualidad. Bueno, estamos igual planteando un ejemplo bastante particular, que es el de esta actividad, y bueno, después hay otros convenios que tienen, obviamente, convenios un poquito más, un convenio más actualizado. Pero bueno, lo que quiere hacer de alguna manera el efecto ultraactividad es, por un lado, evitar la caída abrupta de un convenio colectivo, porque ustedes piensen que si el convenio colectivo tuviese un plazo de vigencia y perdiera la vigencia una vez que se cumple el plazo, una vez cumplido el plazo, esos trabajadores quedarían sin convenio colectivo y quedarían sujetos exclusivamente a la ley de contrato de trabajo. Y por el otro lado, o sea, se evita ese corte abrupto, y por el otro lado, digamos, desde el punto de vista del sector sindical, implica un reaseguro en el sentido que en una etapa de retroceso o de crisis, ese sindicato podría no renegociar el convenio colectivo y mantener los beneficios que obtuvo en el convenio colectivo de trabajo anterior. Es decir, de alguna manera lo que trata de evitar y lo puede hacer en la práctica es evitar lo que se llama la negociación a la baja, porque no es lo mismo que el sindicato se siente a renegociar el convenio colectivo sabiendo que si no acuerda nada va a seguir rigiendo el convenio colectivo de trabajo que está vigente, que se siente a negociar sabiendo que en un plazo X el convenio ese se cae y se van a quedar sin convenio y con la ley de contrato de trabajo. Es decir, la postura que va a adoptar ese sindicato en esa negociación o que puede adoptar ese sindicato en esa negociación va a ser muy distinta, ¿no? Bueno, entonces, esta es una de las razones y de las consecuencias de la ultraactividad y lo que implicaría sacar la ultraactividad. Sacar la ultraactividad, que bueno, siempre en alguna reforma laboral esto se plantea, en alguna reforma laboral flexibilizadora me refiero, ¿no? Bueno, de alguna manera, bueno, está en juego todas estas cuestiones que estamos mencionando ahora. Bueno, esto lo marca el artículo 6 de la ley 14.250,
Obviamente, salvo que la convención colectiva pacte lo contrario, es decir, la convención colectiva podría establecer la no aplicación retroactiva de las normas, pero sí, con lo cual la convención perdería vigencia en el momento de vencimiento del plazo, pero esto tiene que estar pactado en el convenio en forma expresa. Si no está dicho en forma expresa, rige el efecto ultraactividad, insisto, en función de lo que dispone el artículo 6 de la ley 14250. Bueno, ¿qué otras fuentes más del derecho del trabajo tenemos? Bueno, hacemos un repaso rápido de todo esto que solo hemos mencionado. Decretos y resoluciones administrativas. No hay mucho para decir con respecto a esto, la actividad del Estado y del Poder Ejecutivo, ¿no? Mediante decretos reglamentarios, resoluciones administrativas que pueden ser del Ministerio de Trabajo, del Consejo del Empleo, salario y del salario mínimo de la productividad y el salario mínimo vital y móvil, que fija el salario mínimo vital y móvil, no sé, en el ámbito de la superintendencia de riesgo del trabajo, en materia de accidente de trabajo. Hay resoluciones administrativas que son muy importantes, por ejemplo, una que cualquier trabajador en relación de dependencia la vive todos los meses, cuando va al cajero automático o utiliza la tarjeta por un plan sueldo. Bueno, hay una resolución del Ministerio de Trabajo, que es la resolución 360/01, que establece la obligatoriedad de que los salarios se paguen mediante depósito en cuenta. En realidad, si ustedes van a la ley de contrato de trabajo, esa obligatoriedad no está en la ley de contrato de trabajo, sino que surge de una resolución de la autoridad administrativa, resolución 360/01. Obviamente, esa resolución administrativa es fuente del derecho del trabajo porque obviamente es obligatoria para todos los empleadores. Tienen que pagar los salarios mediante la apertura de de estas cajas de ahorro plan sueldo y mediante el depósito en cuenta. Bueno, los usos y costumbres creo que ya lo he mencionado. Cuando en una empresa determinada se reitera una conducta, bueno, esa conducta se torna obligatoria y por lo tanto constituye fuente de derecho. Por supuesto, respetando el principio de la norma más favorable, el tema de la jurisprudencia como fuente del derecho del trabajo, lo vimos en la clase pasada, las decisiones de los tribunales, la doctrina, la opinión de los autores, por supuesto que tiene menos fuerza y menos relevancia que todas las fuentes anteriores, pero bueno, también depende del peso de quién sea el autor, que puede tener algún tipo de influencia, pero muy menor a todas las normas y fuentes que hemos señalado hasta ahora. Cuando hablamos del laudo con fuerza de convenio colectivo de trabajo, son en aquellos casos en los cuales las partes colectivas tienen un conflicto y en vez de no pueden acordar y deciden resolver la cuestión mediante la designación de un árbitro. Eso está regulado por una ley, que es la ley 14786, una ley de la época del gobierno de Frondizi, allá por la década del 50, que es una ley que establece dos cuestiones, la denominada conciliación obligatoria y el arbitraje voluntario. Cuando hay un paro, una huelga en una actividad que nos afecta a todos y de repente aparece las famosas placas rojas de Crónica TV, se dictó la conciliación obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que se levantan, el Ministerio de Trabajo intervino, dicta la conciliación obligatoria y por lo tanto la entidad sindical está obligada a levantar las medidas de fuerza por un plazo determinado. Bueno, esa facultad que tiene el Ministerio de dictar la conciliación obligatoria surge de la ley 14786, es decir, establece que frente a un conflicto las partes están obligadas a negociar y mientras están negociando deben dejar sin efecto las medidas de acción directa. Obviamente, vencido ese plazo, las partes quedan en libertad de acción para adoptar las medidas de acción directa. Entonces, esa instancia de negociación es obligatoria, la instancia, no llegar a un acuerdo de ya, pero están obligados a negociar, obligados a responder
requisitorias que haga la autoridad administrativa, ir a las audiencias, etcétera, etcétera, y a negociar de buena fe. Ahora, esa misma ley, esa parte obviamente es muy aplicada de esta ley 14786. Esta fue una norma que fue criticada en su momento, pero que ustedes imaginen el tiempo que pasó de los años 50 para acá y la han aplicado todos los gobiernos, como ustedes podrán, del signo político que fuera. Es decir, que es una ley que tiene mucha aplicación en esa parte, no tanto en la segunda, es decir, en el tema del arbitraje voluntario, porque eventualmente si las partes no se pueden poner de acuerdo, podrían someter la cuestión a la resolución de un árbitro. Cuando el árbitro resuelve, lo hace a través de un instrumento que se llama laudo, y el laudo tiene la fuerza del convenio colectivo de trabajo. Esto según el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, que enumera algunas de las fuentes que nosotros estamos viendo ahora. Pero bueno, esto no es lo más habitual, que exista por diferentes cuestiones. Las partes prefieren resolver el conflicto entre ellas, digamos, ¿no? Lo que se llama la autocomposición del conflicto. Porque, bueno, tiene muchas dificultades, entre ellas el seleccionar al árbitro, digamos, ¿no? Es decir, seleccionar la persona que pueda resolver esa cuestión. Normalmente, en los casos que ha habido laudos, por lo menos en los casos que yo conozco, o el de los últimos tiempos, es el ministro de Trabajo o algún funcionario del Ministerio de Trabajo. Sí. Me acuerdo que hace ya varios años, casi, bueno, más de 10, digamos, 15 años, cuando trabajaba en la dirección de jurídicos del Ministerio de Trabajo, en un caso estoy hablando, ¿no? Bueno, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo había sido, en un conflicto, había sido designado árbitro. Entonces, bueno, las partes la eligieron a ella como árbitro y establecieron los puntos sobre los cuales se tenía que expedir. Bueno, fue una experiencia bastante interesante, pero bueno, estamos hablando de un caso, ¿no? Y además creo que era un conflicto medio particular, ¿no? Pero bueno, en caso que exista un laudo, tiene fuerza de convenio colectivo de trabajo. Y el contrato de trabajo pactado entre las partes también tiene digamos, es fuente del derecho, obviamente, para las partes de ese contrato de trabajo. Bueno, en realidad, pese a que ya llevamos varias clases hablando todo esto y llevo varios minutos explicando y hablando del tema fuentes, la verdad que no dije demasiado, no resolví demasiado las cuestiones prácticas, porque a ver, que yo diga que las fuentes del derecho es la Constitución, esto, el convenio, la ley, etcétera, etcétera, estoy viendo una parte que es importante, pero no estoy resolviendo nada, porque a ver, la teoría de fuentes, en definitiva, además de saber cuáles son, a ver, vamos a ponerlo con un ejemplo concreto, ¿no? A mí me viene a ver un trabajador que tiene un conflicto con la empresa X, o un empleador que tiene un conflicto con un trabajador. Y ustedes imagínense que yo le conteste esto. Bueno, miren, señor, las fuentes del derecho que son obligatorias en su relación laboral son la Constitución, los tratados internacionales, están los que tienen jerarquía constitucional, y después están las leyes, y bueno, le paso el PowerPoint que le pasé, que les estoy pasando a ustedes. La persona me va a mirar y me va a decir, o sea, me parece que me equivoqué, estoy consultando, esta persona no está bien, porque le estoy preguntando un problema concreto y miren con lo que me está saliendo. Porque claro, todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, esta presentación de las fuentes no resuelve nada, porque en definitiva acá lo que es importante, bueno, está bien, pero de todo esto que vimos, ¿qué se aplica? Y entonces acá aparecen una serie de criterios para determinar cuál es la norma aplicable. Entre normas estatales, donde no aparecen las partes, digamos, el principio es el orden jerárquico, porque lo hemos mencionado, es decir, bueno, la ley de contrato de trabajo
está por debajo jerárquicamente de un convenio de OIT y por debajo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por debajo de la Constitución. Bueno, hay un orden jerárquico y por lo tanto la norma de menor rango se debe adecuar a la norma de mayor rango. Esto lo hemos mencionado. Entonces, si la ley de contrato de trabajo es incompatible con el convenio de OIT, prevalece el principio jerárquico y debe aplicarse el convenio de OIT. Pero nosotros dijimos que en el régimen de relaciones laborales, además de las normas legales, por ejemplo, en la relación entre ese trabajador que tiene ese conflicto y ese empleador, conviven las normas legales con las normas pactadas. Y cuando hablamos de normas pactadas, hablamos de las normas pactadas a nivel colectivo, el convenio colectivo de trabajo, con todas estas características que nosotros hemos mencionado recién, y el contrato de trabajo. Entonces, yo tengo una relación jurídica entre trabajador y empleador, y ese trabajador tiene la ley de contrato de trabajo, que regula cómo funcionan los trabajos en relación de dependencia. Tengo el convenio colectivo, supongamos un empleado de un supermercado. Entonces tiene este conflicto, ¿no? Tiene la ley de contrato de trabajo, tiene el convenio colectivo de trabajo de la actividad comercio y tiene su contrato, lo que eventualmente pactó con su empleador. Entonces tienen tres fuentes que concurren a esa relación jurídico-laboral y entonces ante esa concurrencia rige, bueno, lo han dicho ustedes en alguna intervención anterior y lo hemos visto cuando hablamos de los principios, el principio de selección de la norma más favorable al trabajador, es decir, la norma más favorable desplaza a la norma menos favorable. Que esto se traduce que las partes de ese convenio colectivo no es que pueden pactar cualquier cosa, sino que tienen que respetar el piso de la ley. Por encima está el convenio colectivo de trabajo y por encima, mejor dicho, no es que está por encima, sí, dije bien, por encima está el contrato de trabajo. Es decir, que la ley juega de piso al convenio y la ley y el convenio juega de piso al contrato de trabajo. De manera tal que yo la posibilidad que tengo de pactar en un contrato de trabajo está limitada a respetar, o sea, cuestiones que estén por encima del piso de la ley y del piso del convenio colectivo de trabajo, todo eso por aplicación del principio de la norma más favorable para el trabajador. Ahora, supongamos que yo tengo que comparar, supongamos no, en el caso puntualmente de la comparación entre la ley y el convenio colectivo de trabajo. Tengo la ley de contrato de trabajo, esa ley general, y tengo el convenio colectivo. Ahora, yo tengo que comparar esos cuerpos normativos para determinar qué es la más favorable para el trabajador. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, está bien, pero yo ¿cómo debo hacer la comparación? ¿Qué debo comparar? Porque, a ver, yo tengo supongamos, no vamos a poner un ejemplo hipotético, un convenio colectivo que es más favorable la ley de contrato de trabajo en materia de terminación del contrato porque tiene indemnizaciones por despido más amplias, más protectoras, más altas, pero es menos favorable en lo que tiene que ver con el tema vacaciones, porque tiene menos días de vacaciones, supónganse. O si ustedes quieren, la pregunta podría hacerse, bueno, ¿se puede pactar un convenio de estas características o de esta naturaleza? Es decir, ¿cómo se va a hacer esa comparación? ¿Cómo se va a determinar cuál es la norma más favorable?
Bueno, y acá aparecen los criterios de comparación, los tres criterios de comparación que ustedes tienen en pantalla. El criterio de acumulación, el criterio del conglobamiento simple o conglobamiento puro y el denominado conglobamiento por instituciones. Vamos a ver el primero, que es el criterio de acumulación. Bueno, tal como lo plantea la misma denominación, el criterio de acumulación lo que hace es tomar la parte más favorable de la ley con la más favorable del convenio colectivo y acumula beneficios, es decir, crea una nueva norma. No es la ley ni el convenio colectivo, sino que acumula los beneficios de ambos instrumentos normativos. Ese se llama criterio de acumulación. El segundo criterio que ustedes tienen en pantalla es el denominado conglobamiento simple o puro, que es el sistema que rige, por ejemplo, en España. Acá se compara toda la ley contra todo el convenio colectivo de trabajo. Y el intérprete debe determinar cuál es la más favorable y aplica la más favorable y desplaza la que considera menos favorable. ¿Qué es lo que dice la literatura española con respecto a este punto? ¿Qué es lo que marca en la práctica? En la práctica marca, porque a ver, en definitiva, ¿quién va a determinar quién es más favorable en un conflicto? Juez. Entonces, cuando estas cuestiones se llevaban a tribunales, ¿qué es lo que los jueces resolvían? Y salvo que fuese una cosa grosera, digamos, no decir que, bueno, convenio colectivo era un convenio leonino en contra del trabajador, con lo cual, bueno, obviamente no había mucho para resolver, pero en aquellos casos que eran dudosos, porque el convenio de repente resignaba un poquito acá, pero conseguía otra cosa más allá, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, lo que hacían los jueces es reconocer una cuestión hasta práctica, es decir, pónganse ustedes en un caso de esas características. ¿Qué resolverían ustedes? Tienen un acuerdo de estas características. Entonces lo que hacían los jueces en definitiva era hacer prevalecer lo que marcaba el convenio colectivo, porque decía, bueno, si la propia representación de los trabajadores firmó esto, ellos están en mejores condiciones para determinar que les conviene más que la norma legal. Entonces, lo que dicen los autores es que en definitiva este criterio muchas veces en la práctica terminaba más que consagrar y receptar el principio de la norma más favorable, el concepto de hacer prevalecer el convenio colectivo sobre lo que marcaba la ley. Pero bueno, ninguno de estos dos supuestos son los que se aplican en la Argentina, porque la Argentina adoptó un régimen intermedio, que es el régimen del conglobamiento por instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a comparar como el sistema de conglobamiento puro, conglobamiento simple que vimos recién, toda la ley frente a todo el convenio colectivo de trabajo, sino que se va a comparar únicamente las instituciones de cada una de las normas, es decir, se va a comparar la institución vacaciones de la ley de contrato de trabajo con la institución vacaciones del convenio colectivo. Voy a analizar cada uno de esas dos institutos o instituciones y voy a aplicar la que es la más favorable, desplazando a la menos favorable. Entonces, la comparación no se hace por cuerpo entero, sino dividiendo las normas en instituciones. Institución vacaciones, institución jornada, institución, no sé, extinción del contrato de trabajo, etcétera, etcétera, y comparo las normas institución contra institución y determino cuál es la norma más favorable, aplicando la institución que sea más favorable para el trabajador. Pero lo voy a poner esto con un ejemplo, vamos a poner esto con un ejemplo concreto. Para que se entienda especialmente, porque se ve que la explicación mía en eso no es del todo feliz y normalmente siempre me preguntan, bueno, pero no terminamos de entender cuál es la diferencia entre el concepto de acumulación y el conglobamiento por instituciones. Es decir, queda claro en la práctica cuál es el conglobamiento simple o conglobamiento puro. Comparo toda la ley contra todo el convenio colectivo, normalmente con ese tema no tengo inconveniente, pero se ve que la explicación no es tan feliz cuando tengo que hablar de
la comparación del conglobamiento por instituciones frente al el concepto de acumulación. Entonces lo vamos a poner con un ejemplo práctico y concreto. Tenemos la institución vacaciones. Y tengo la ley, y tengo el convenio colectivo, y hay un conflicto ahí. La ley del contrato de trabajo establece una cantidad de días de vacaciones según la antigüedad del trabajador, X días de vacaciones. Y establece que el día de vacaciones se abona de la siguiente manera. Si el trabajador está mensualizado, se divide el sueldo mensual por 25 y se lo multiplica por la cantidad de días de vacaciones que le correspondan a ese trabajador. Bueno, esto es lo que dice la ley de contrato de trabajo. ¿Qué es lo que dice el convenio colectivo? El convenio colectivo establece más días de vacaciones que la ley de contrato de trabajo, pero a la hora de pagar el día de vacaciones, se toma el sueldo mensual y se lo divide por 30. Por lo tanto, el día de vacaciones en el convenio colectivo de trabajo vale menos que en la ley de contrato de trabajo. Porque si yo divido el sueldo por 25, obviamente al tener un divisor menor, el resultado va a ser, como valor de día de vacaciones, mayor que en el convenio colectivo de trabajo. Bueno, esta cuestión, que no es un caso teórico, sino es un caso que llegó a tribunales, el trabajador, cuando hace el planteo, dice, bueno, mire, ¿cuál era el planteo? Mire, a mí me han pagado mal los días de vacaciones porque yo tengo, según el convenio colectivo de trabajo, tantos días de vacaciones, pero el empleador me pagó el día de vacaciones según lo que marca el convenio colectivo, es decir, tomó mi salario mensual y lo dividió por 30, cuando la ley de contrato de trabajo dice en el artículo tal que tengo que tomar el sueldo mensual y dividirlo por 25. O sea, este era el planteo inmerso en otro reclamo, ¿no? Pero bueno, uno de los planteos era este: el empleador me está pagando mal y de menos las vacaciones, es un pago a cuenta y estaba reclamando la diferencia. ¿Qué es lo que le dijo el tribunal que resolvió esto? Le dice, no, mire, mi amigo, usted lo que está planteando acá, está planteando, y lo que usted pretende es utilizar el criterio de acumulación. ¿Por qué el criterio de acumulación? Porque él pretendía tomar lo que más, dentro de la misma institución que es vacaciones, él pretendía tomar la cantidad de días de vacaciones del convenio, pero a la hora de que se le pagare, tomar el concepto o el valor que marca la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo que usted está haciendo es aplicar el criterio de acumulación, que no es el criterio que adoptó el legislador argentino. Usted lo que debe hacer, o lo que nosotros debemos hacer, es comparar las instituciones en forma conjunta, es decir, la institución vacaciones de la ley de contrato de trabajo y la institución vacaciones del convenio colectivo. Comparo ambas y determino cuál es el régimen más favorable. Si yo llego a la conclusión que el convenio colectivo de trabajo es más favorable, entonces la institución vacaciones del convenio colectivo de trabajo desplaza a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué fue lo que finalmente acá se resolvió? Porque se consideró que el régimen de vacaciones en general era más favorable el del convenio colectivo y por lo tanto aplicó la institución vacaciones del convenio colectivo, desplazando a la ley de contrato de trabajo, sin perjuicio que en algún punto en particular, en el tema sueldo, el pago obviamente era menor. Yo no sé si esto se entiende, la diferencia de ambos criterios. Digamos, en Argentina, insisto, rige el criterio de conglobamiento por instituciones. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. A ver, repito y aclaro. Comparación entre ley de contrato de trabajo y convenio colectivo, siempre principio de la aplicación de la selección de la norma más favorable. ¿Qué debo comparar? En definitiva, debo comparar no toda la ley contra todo el convenio colectivo, sino dividir la norma en instituciones. Obviamente hay que definir qué es instituciones y acá nos vamos a encontrar con un problema, por eso yo no entré en ese punto. Pero, o sea, yo voy con el ejemplo y no con la definición.
Pensemos en la institución Vacaciones como un instituto de la ley de contrato de trabajo frente al instituto Vacaciones del convenio colectivo. Bueno, lo que tengo que comparar es instituto Vacaciones de la ley contra instituto Vacaciones del convenio colectivo de trabajo. En el caso, lo que se resolvió es hizo prevalecer el convenio colectivo porque, bueno, comparando los dos regímenes, la verdad que era más favorable el del convenio colectivo, porque tenía, en definitiva, tenía una cantidad mayor de días de vacaciones. Bueno, en un aspecto lo perjudicaba al trabajador con respecto a la ley, porque el valor de días de vacaciones valía menos. Pero comparando los dos institutos, estaba claro que el trabajador se veía beneficiado con lo pactado en ese convenio colectivo, y entonces el juez aplicó el instituto Vacaciones del convenio colectivo y no aplicó, desplazó el instituto Vacaciones previstos en la ley de contrato de trabajo. A la pregunta de Roxana, sí, este es el criterio que rige en la Argentina. A ver, esto Macarena me pregunta si no se puede mezclar. Sí, esto se podría hacer, pero esto en definitiva, ustedes piensen que es una definición, digamos, es una definición legal. La Argentina adoptó un régimen intermedio. En los proyectos de flexibilización laboral de la época del menemismo, por ejemplo, lo que se planteaba era adoptar el sistema español, es decir, bueno, no, que se compare toda la ley contra todo el convenio colectivo de trabajo. Este era un poco el planteo que se hacían en esos proyectos. En España lo que aplican es exactamente este criterio de conglobamiento simple o conglobamiento puro, comparación de toda la ley contra todo el convenio colectivo de trabajo. Pero bueno, esto lo define, o sea, nosotros pensemos que todas estas reglas de qué se aplica y qué no, están definidos todos a nivel legal, ¿no? Porque esto en definitiva, recuerden cuando vimos el tema al principio, de selección de la norma más favorable, que ahí yo les dije cuáles eran las normas de la ley de contrato de trabajo y de la ley 14250 que se debían aplicar. Bueno, me queda un tema importante. Bueno, esto después procesenlo, quizás tengan que volver a ver este video, porque bueno, a lo mejor puede ser un poco complejo. Yo entiendo que, bueno, ninguno de ustedes eligió la carrera de abogacía, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros y lo que ustedes van a hacer, porque a ver, y esto es muy importante, porque acá no vamos a estudiar con los contenidos del convenio colectivo. Y acá hay una conclusión práctica que sacamos de toda esta larga explicación. Yo tengo que asesorar a un trabajador o tengo que asesorar a una empresa. Bueno, lo primero que tengo que determinar es cuál es el convenio colectivo de trabajo que rige en esa actividad y que por lo tanto comprende a esa empresa y por lo tanto va a regir a esos trabajadores. Lo primero que yo tengo que hacer con respecto a esto, ¿no? Porque no me basta la ley de contrato, obviamente no me basta la ley de contrato de trabajo. Bueno, después tenemos un tema más, porque nosotros acá mencionamos que tenía a nivel ley, existía la ley de contrato de trabajo, pero también mencionamos que existían los estatutos profesionales. Con respecto a este tema, ¿cómo se resuelve cuando hay una actividad, tiene un estatuto profesional y una ley? Y esto se resuelve, esa concurrencia, en el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, donde, léanlo el artículo, pero en definitiva el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo lo que dice es que debe haber un juicio de compatibilidad, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la ley de contrato de trabajo se aplica a la actividad regida por el estatuto profesional en la medida que esa ley sea compatible con la actividad y sea compatible con el régimen jurídico que rige en la actividad. Entonces, para ponerlo con un caso concreto, yo tengo un conflicto, supónganse, con el encargado del edificio. Yo tengo un estatuto especial, la ley 12981, encargado de casa de rentas. Entonces, yo en principio voy a aplicar el estatuto. ¿En qué casos puedo aplicar la ley de contrato de trabajo? Es decir, ¿en qué caso va a ser compatible la aplicación de la ley de contrato de trabajo con esa actividad? Bueno, en aquellos casos que el estatuto no diga nada. A ver,
Supongamos que el estatuto, yo no me acuerdo, pero creo que el estatuto no dice nada en términos de cuál es la duración de la jornada de trabajo. Supongamos que esto sea así. No lo tengo presente esto, ¿no? Pero supongamos que sea así. Bueno, si el estatuto no dice nada de de cuál es la duración de la jornada de trabajo, entonces evidentemente voy a aplicar la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo va a ser compatible con el régimen jurídico que rige esa actividad. Ahora, resulta que, supongamos que el estatuto diga, bueno, no, la jornada, la duración es esta, los descansos son estos, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, la aplicación de la ley de contrato de trabajo va a ser incompatible con el régimen jurídico especial. ¿Por qué? Porque el régimen jurídico especial regido por ese estatuto tiene toda una regulación que excluye la aplicación de la ley de trabajo. Bueno, ¿estamos más o menos con esto? ¿O es chino o japonés? Para ser más preciso, japonés básico todo esto. Bueno, bueno, obviamente, de todas maneras, bueno, yo subo el video de la clase en el canal de YouTube, para que ustedes lo puedan rever, así que bueno, por si tienen alguna duda, además está decir que, bueno, me pueden hacer las consultas que quieran. A ver, tengo una duda sobre cuándo se aplica el criterio de acumulación en la Argentina. Nunca. No se aplica. Por lo menos a nivel ley de contrato de trabajo, no. Bueno, tema de la semana, me preguntan acá, lo iba a decir, tema de la semana que viene. Lunes 21. Va a ser voluntaria, obviamente, la clase, pero vamos a tener, yo la clase la voy a dar en el horario habitual y en el link habitual. Obviamente es totalmente voluntario, porque, bueno, es el Día del Estudiante y además no sé si hay una festividad religiosa también, así que bueno, el que quiere se conecta, el que no quiere no se conecta, no hay ningún inconveniente. Yo la clase la voy a grabar y la voy a subir para que aquel que no se haya conectado, por las razones que sea, la pueda ver en el momento que quiera y que desee. Eso va a ser el lunes. El jueves que viene, ese jueves no va a haber clases porque yo voy a tomar ese día, voy a tomar los remanentes, así que, digamos, en compensación de la clase del lunes, y también en razón por esa circunstancia, pues si no perdemos toda la semana de clase. Entonces, en definitiva, hay clases el lunes, no va a haber clases el día jueves. Así que bueno, en el WhatsApp que ustedes tengan, les pido que esto lo hagan circular, especialmente para aquellos que no se han conectado o no han venido a la clase de hoy. Lo que nosotros no veamos en la clase del jueves, bueno, yo les voy a subir algún video que va a sustituir la clase que se pierda del día jueves y, por supuesto, abierto todas las posibilidades que tenemos en el campus de consultas que me puedan hacer sobre ese tema o sobre cualquiera de los otros que nosotros venimos viendo. Bibliografía a leer para la próxima clase. Bueno, sigamos con la bibliografía básica que nosotros tenemos, que es las lecciones de Massa, de la cátedra, bueno, de nuestra cátedra, la cátedra del profesor Massa, que tienen el libro a texto completo, o si no, cualquier libro de manual de derecho del trabajo. Nosotros lo que vamos a ver la clase que viene es orden público laboral, orden público laboral, y vamos a ver el tema contrato de trabajo y modalidades del contrato de trabajo. Si quieren adelantar, hay algunos videos que están subidos en el campus del cuatrimestre anterior sobre esta temática, insisto, orden público laboral, contrato de trabajo y modalidades del contrato de trabajo. Están los videos en el campus del cuatrimestre anterior, que los temas
son los mismos, obviamente. Y si no, en el canal mío de YouTube también están los videos, están subidos todos los videos del curso anterior, incluso de otros cursos de Derecho del Trabajo. Las clases son más o menos parecidos. Bueno, qué raro que es que vino rebotado el mail, pero bueno, no te preocupes, yo ya, ¿qué día, Florencia, vos qué día te toca dar? Bueno, por tu apellido el primer día tenés, bueno, Ah, yo quería decir lo mismo. Yo le mandé un mail y por ahí no sé si lo pudo ver. Que yo yo justo a las recibí, no, 9. a ver, yo mail recibí varios, o sea, una cosa es que venga rebotado, que yo no lo haya recibido, y otra cosa es que no haya venido rebotado. Yo recibí varios que no los contesté todavía, pero bueno, no se preocupen, los voy a contestar y si hay algún inconveniente se los voy a hacer saber. No va a haber problemas con eso, no van a tener, no van a tener, no van a tener problemas, ¿eh? Pero bueno, estoy invadido por correos electrónicos de la propia facultad con el tema de los remanentes para la semana que viene. Bueno, la verdad que con la casilla llena. Bueno, por razones lógicas, ¿no? Por esta situación tan particular que estamos viviendo novedosa, así que bueno, estamos tratando de ver cómo nos acomodamos. Bueno, estoy excedido de la clase, del límite temporal, ya es ultraactiva la vigencia de la clase porque ya estoy más allá del plazo de vigencia. Así que bueno, este, si no hay más dudas, damos por terminada la clase. Les agradezco que se hayan conectado, como siempre, tan temprano. Será imposible que sea de las 7:30 de la mañana. Y bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana. Y bueno, los espero a aquellos que se quieran conectar el día lunes que viene. Y si no, bueno, nos estamos viendo. Les mando un saludo y muchísimas gracias.